Fuiste creado para conocer y disfrutar a Dios. Fuiste llamado a estar en comunidad para que llegues a ser todo lo que Dios desea que seas. Dios te diseñó con un propósito para que pudieras ser la diferencia en este mundo, y existimos para guiarte en este viaje. Graceway. Muy buenas noches, mis hermanos. Bienvenidos al estudio bíblico de los miércoles. Como verán, hoy el hermano Jeff no está con nosotros y aquí estoy. Hoy les ha tocado escucharme, pero gracias por estar con nosotros esta noche y poderse comunicar y más que nada conectar por este medio para poder estudiar la palabra de Dios. Nuestra iglesia se está preparando porque el domingo empezamos con lo que llamamos 21 días de oración. Y obviamente va a ser una cosa de todos los días. Ustedes van a recibir información, y tanto en inglés como en español, cómo podemos estar orando y enfocándonos en diferentes aspectos de la oración. Y en preparación a esto, yo quisiera que vayamos a lo que la palabra de Dios nos enseña cuando el apóstol Pablo está escribiendo a este joven Timoteo y le va a dar instrucciones en cuanto a orar. Y yo creo que en estos tiempos, esto de la oración, quizás pudiéramos decir, es mucho más importante. Durante este tiempo de pandemia en el cual nos encontramos, siempre personas están pidiendo de nuestras oraciones. A veces tienen seres queridos que tienen problemas, complicaciones, algunos que les han dicho están contagiados, no presentan síntomas, gracias a Dios, pero obviamente hay una manera o hay una cosa muy natural en todos nosotros en que estamos pensando qué va a pasar. Y obviamente pedimos a todos que nos oren. Quizás en muchos años, esta es una de las primeras veces que el pueblo de Dios está enfocado mucho en la oración. Y creo porque estamos pensando, Señor, esto es serio y tú lo has permitido, y obviamente quieres que nosotros estemos orando e invocando tu nombre constantemente. Y es bueno, yo creo que debemos ver esto como algo positivo en el sentido de que ahora tenemos que estar orando. Qué bueno que podemos orar, porque orar, la oración es un privilegio enorme que tenemos de hablar con Dios, el Dios del universo, creador de los cielos y de la tierra. Imagínense la bendición que usted y yo tenemos de saber que el creador de los cielos y de la tierra, que Dios, el Dios soberano, nos oye, que podemos ir a Él y Él nos atiende y podemos hablarle. Y en este caso quisiera hablar sobre que nos toca a todos nosotros, y lo he titulado Oremos por Todos. Si bien es cierto, muchas veces es fácil orar por los que conocemos, ¿verdad? Aquí vamos a encontrar un pasaje que nos habla de que debemos estar orando por todos. Quiero recordarles que esta oración es una oración de intercesión, porque estamos orando por otros, ya sean seres queridos, amigos, amistades, a jefes en las oficinas, a personas conocidas, a personas en los gobiernos. Dios espera que estemos orando por todos. En el primer libro de Samuel, capítulo 12, Samuel nos habla algo pero muy interesante y muy importante en cuanto a la oración intercesora, porque nos dice aquí en 1 de Samuel capítulo 12, el versículo 23, dice él: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. ¿Notan eso? El profeta Samuel, ¡wow! ¡Qué bendición! Dice él que él no quiere pecar, dejando de interceder por la nación de Israel. Y yo creo que debemos pensar muy seriamente nosotros en esto, que debemos seriamente pensar en el hecho de que debemos orar todos por todos, orando unos por otros, orar, y esto es muy importante. Entonces vamos a ver lo que el apóstol Pablo escribe a este joven pastor,
a Timoteo. Es un joven que ahora está pastoreando y entonces Pablo está mandándole consejos y cartas, escribiéndole lo que es el pastorado. Qué bueno sería tener a alguien como Pablo en estos días. Sin embargo, hay pastores a través de los años que nos pueden estar ayudando también, especialmente aquellos que están iniciándose en la labor pastoral o son jóvenes. Pero el orar por todos es una tremenda responsabilidad. Y quisiera que vayan a la primera carta de Timoteo y en el capítulo 2. Pablo está escribiendo en la primera parte, en el primer capítulo. Lo que Pablo hace es una tremenda advertencia a este pastor joven sobre las enseñanzas falsas, sobre los maestros falsos, que esos siempre han abundado y abundan y hoy no es la excepción. Siempre hay personas que están enseñando para su propio beneficio en el nombre de Dios, tristemente, y mucha gente a veces les cree. Pero en el capítulo 2, él empieza diciendo algo muy, pero muy interesante para mí y creo que para todos nosotros, porque note lo que dice en el versículo 1 del capítulo 2. Exhorto ante todo. Y piense por un momento, Pablo ha venido hablando sobre la importancia de la buena doctrina, sobre la importancia de no prestar atención a aquellos que están enseñando fábulas, que están enseñando cosas no de la palabra de Dios, enseñando las leyes humanas y no lo que Dios dice. Pero él luego dice, ante todo, y dice, exhorto. Lo primero que debemos hacer, lo primero que todo, a pesar de que les he hablado de hay que cuidarse y tener cuidado con todos estos maestros falsos, doctrinas falsas, ante todo, exhorto a todo, esto es un indicativo de una prioridad. Cuando él dice exhorto ante todo, ¿qué te está diciendo? Oigan, quiero que preste atención. Sí, te he dicho esto, te he dicho que debes tener cuidado con estas personas, pero quiero hacerte una exhortación, una advertencia tremenda. Exhorto ante todo. Y exhortar no es un regaño, no es esa idea, sino más bien una amonestación, un deseo de que Timoteo haga algo, un deseo de que esto que te voy a decir debe ser tu prioridad en el ministerio, debe ser algo importantísimo, está implicando también un ruego profundo, está implicando un desafío. Exhorto ante todo. Es muy interesante porque Pablo usa esta misma expresión cuando escribe a los hermanos de Roma y les dice que ellos deben presentarse ante Dios, ¿verdad? Presentarse en sacrificio vivo. En Romanos capítulo 12, en el versículo 1, y vamos a leerlo porque es sumamente importante, nos ayuda a recordar la importancia con la cual Pablo está hablándole a Timoteo. Aquí les dice a los hermanos de Roma, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sigue diciendo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo él? Tu prioridad, Timoteo, es lo que te voy a decir. En otras palabras, va a empezar a hablar de la oración. Exhorto ante todo. Y esta exhortación tiene que ver no solo como él, como individuo personal, como un líder, un pastor en la iglesia, pero también lo que él va a comunicar a aquellos que están en la congregación que Dios ha puesto ahí. Así que es un reto para todos nosotros como líderes y pastores, pero también para todo aquel que es miembro en una iglesia. Y note lo que empieza a decir, exhorto ante todo, a que se hagan, ¿ok? A que se hagan, está dándonos algo positivo, algo que tiene que darse, algo que tiene que hacerse, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Es una prioridad, es algo vital, es algo que tiene que ocurrir. Y no solo porque estamos en una situación como esta de la pandemia, sino que es algo que debiera siempre estar. Porque cuando Pablo le está escribiendo a Timoteo, lo está escribiendo ante un gobierno horrible. En aquellos días Nerón era el líder. Pero él está diciendo, ante todo,
ante los falsos maestros, ante todas las presiones del ministerio, vamos a orar. Hay que orar y hay que orar por todos. Y noten lo que empieza a decir, porque ahora nos dice qué es lo que él está exhortando. Versículo 1 dice, exhorto ante todo a que se hagan, ¿ok? A que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia. No, se nos describe 4 oraciones o 4 aspectos de la oración o 4 maneras de orar, qué sé yo, como queramos llamarlo. Es interesante para mí que Dios menciona 4 formas, 4 oraciones, 4 maneras de orar, como quiera usted llamarlo, pero es Dios quien lo está haciendo, porque empieza diciendo que se hagan rogativas. Ahora, ¿qué es esto? Rogativas es el rogar a Dios, es una oración continua. O sea, ¿cuántas veces hemos orado por alguien que conocemos muy bien y queremos que llegue a conocer a Cristo como Señor y Salvador? Y lo hacemos de vez en cuando. No, lo que Dios está diciendo acá es constantemente, ruega a Dios, roguemos a Él. Luego sigue diciendo, hagan rogativas, y luego dice oraciones. Oraciones, esto involucra todo, ¿verdad? Está hablando de, en general, las oraciones que nosotros hacemos, ¿ok? Cualquier oración, pudiéramos decir que cabe dentro de esto. Luego dice peticiones. Peticiones es más directo, ¿verdad? El domingo pasado, si ustedes recuerdan, estuvimos hablando de Ana y la petición específica que ella hizo. Entonces, es algo que tú y yo debemos recordar, debemos pensar, debemos hacer en lo que Dios está enseñándonos. Dice, intercesiones específicas son estas peticiones. Y luego agrega algo muy interesante, y acciones de gracias, ¿ok? Yo creo que una de las cosas que Dios desea en nosotros es que nosotros seamos personas agradecidas. No solo que vayamos con nuestras peticiones, nuestros ruegos, nuestras peticiones, nuestras oraciones, pero dice que vengamos a Él, que vayamos a Él y acciones de gracias, ¿ok? Y acciones de gracias. Entonces, Dios desea que seamos personas que reconozcamos lo que Dios ha estado haciendo. Por eso dice acciones de gracias. ¿Por qué? Acciones de gracias es gratitudes a lo que Dios ha hecho, ha contestado específicamente en nuestras vidas. Eso es una acción. Entonces, debemos venir a Él con acciones de gracias. Y esto quiere decir que abarca todos los aspectos de la oración. Entonces, debemos orar rogando a Dios en todas nuestras oraciones y poniendo delante de Él todas las peticiones específicas que tenemos, y no olvidar las acciones de gracias. Esto me hace recordar lo que Pablo también escribe a los hermanos de Filipos cuando él se encuentra en prisión, si ustedes recuerdan, y yo creo que todos nosotros recordamos este pasaje, inclusive creo que lo hemos usado mucho durante este tiempo. Pero en el versículo 6, Pablo escribe lo siguiente, dice, por nada estéis afanosos, Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. No sé si prestó atención cuando estábamos leyendo, ¿ok? Porque las mismas 4 cosas que menciona él a Timoteo, lo dice aquí a los hermanos de Filipos, porque dice claramente, note que dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones. Okay, está hablando de peticiones específicas. Señor, esto del coronavirus, yo no quiero que me infecte. Señor, protégeme, guárdame. Señor, te pido por mi mamá, por mi papá, por esta persona. Son cosas específicas, ¿verdad? Dice, en vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. ¿Ok? Lo mismo que le está diciendo a Timoteo, oraciones, dice en toda oración. Quiere decir que cada vez que yo vengo a él voy a decirle, voy a hablarle. Y luego dice en toda oración y ruego. ¿Notan eso? Lo mismo que le ha dicho a Timoteo, ¿verdad? Oraciones, peticiones, dice, porque Timoteo, cuando le escribe a Timoteo, le empieza con las rogativas. ¿Ok? Y es lo mismo que está diciendo acá, rogativas. Y luego le dice con acción de gracias.
Y le ha dicho a Timoteo, y acciones de gracias. Muy interesante para mí que es la constancia de lo que es la palabra de Dios. Es lo que Dios nos dice, ninguna contradicción. Nos está animando a siempre, al ir a nuestras oraciones, con todas estas cosas. Esto es un buen ejemplo, lo que deben ser nuestras oraciones constantes. Yo te invito a que cada vez que estés orando a Dios, esto te puede ser como un patrón, no para que caigas en una como decir, en una oración que siempre es la misma. Obviamente no estamos hablando algo repetitivo, no estamos hablando de esto, estamos hablando de venir a Dios con cierta manera que Dios nos ha ayudado. Y si se te olvida, pues eso no es el asunto. El asunto es que estemos pensando en quién debemos estar orando. Regresemos a 1 Timoteo, porque dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, y termina diciendo, por todos los hombres. ¿Notan eso? Por todos los hombres. Y aquí es donde usted y yo tenemos que pensar, nos toca orar por todos. Con muchísima frecuencia es más fácil orar por mi papá, por mi mamá, especialmente si hay necesidades específicas. Por mis hermanos en Cristo, pero también por mis hermanos carnales, por mis tíos, mis familiares, por mi jefe o por mi buen amigo, mi buena amiga. Eso es siempre nuestra tendencia, porque son personas que conocemos, son personas que están cerca a nosotros y es muy, pero muy normal. Quiere decir que no lo debo. No, claro, síguelo haciendo. Porque son personas que Dios trae a nuestra mente constantemente en una u otra forma. Y entonces, pero aquí el énfasis que Timoteo está diciendo, dice por todos los hombres. Entonces, en otras palabras, mi manera de orar o por los cuales yo oro tiene que ampliarse. Tiene que ya abarcar muchos otros. Pero ¿cómo voy a saber? Vamos a ver en un momento el consejo que da Pablo a Timoteo por quiénes orar, y vamos a ver que tiene que ver con gente en posiciones de gobiernos y todo esto, pero cuando dice por todos los hombres, eso incluye toda persona, y no está hablando solo del sexo masculino, no, está hablando de toda persona sobre la faz de la tierra que tú y yo quizás conocemos un poco. Por ejemplo, muchas veces nos es fácil orar por las personas, como dije antes, que ya conocemos, que sabemos de ellos y nos piden oración y entonces estamos orando con mucha razón. Ahora, muchas veces nos vamos a encontrar que va a ser difícil orar por aquellas personas que en una u otra forma nos han causado daño. Nos han hecho daño a propósito, o sin propósito, nos han causado dolor, tristeza, y estas personas normalmente no vienen a nuestra mente con facilidad. Quisiéramos orar que verdad, tal vez Dios haga algo al respecto, pero muy posiblemente se nos olvida. Y con cierta razón, pero quiero recordarles lo que el Señor Jesucristo está enseñando a sus discípulos en el contexto de lo que nosotros llamamos el famoso Sermón del Monte. Y Él está hablando aquí, y en el capítulo 5 del libro de Mateo, específicamente voy a leer en el versículo 44, porque note lo que, vamos a leer el versículo 43 antes, dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Más, dice, pero yo os digo, Cristo, diciendo ahora, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad, noten aquí, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces, cuando Pablo escribe a Timoteo y le dice que debemos hacer rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, eso incluye aún aquellos
que tú y yo sabemos y que conocemos que tienen el propósito de causarnos daño. Entonces debemos orar por ellos. Y yo sé que esto a veces no es algo natural. Yo sé que esto a veces es muy difícil. Y por eso, entre más nosotros tengamos el privilegio de ejercer esa oportunidad, va a ser maravilloso. Y por eso yo quisiera que pienses mucho en la bendición que tenemos de poder estar orando, de poner delante de Dios en una forma bien clara por aquellos que oramos. Quizás lo que te va a ayudar a hacer es escribir, ojalá no escribiendo, ¿verdad?, todo lo que te hicieron, no, pero si aquella persona te causó daño, mintió a otros acerca de tu persona, te ha mal informado y es obvio que está causando un daño a ti, ora, escribe a esa persona y ora, porque eso es lo que Dios está diciendo a Timoteo. Ahora, luego de esto, vamos a ver que la petición específica del apóstol es en el versículo 2, cuando le dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Entonces dice ahora que esta oración específica tiene propósito. Qué hermoso, ¿no? Porque la oración no es por orar. Si estoy orando para que una persona sea salva, pues ese es el propósito por el cual estoy orando, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos está enseñando el apóstol cuando escribe a Timoteo y les va a decir, esta oración es una oración con propósito, ¿ok? Pero primero dice que debo estar orando por las personas que están sobre. ¿Por quiénes? Entonces, en esta oración es una oración específica porque es por gente específica. Primero dijo por todos los hombres, pero ahora empieza a decir por los reyes y por todos los que están en eminencia. Entonces, ahora la petición se vuelve más específica porque está pidiendo que oremos por reyes. Si bien es cierto, no estamos en un sistema de gobierno que tenemos reyes, pero tenemos gobernadores, tenemos presidentes, tenemos alcaldes, y eso es lo que el apóstol está diciéndonos acá. Oren por ellos. ¿Quién es el alcalde de tu ciudad? ¿Quién es el gobernador? ¿Quién es el presidente? Quizás lo conoces bien porque no fue el que tú querías, o fue el que tú querías, o qué sé yo, o no te gusta, o sí te gusta, qué sé yo. ¿Oras? Bueno, Dios quiere que oremos. Y tal vez cuando te digo que y escribe ahí las personas que te han causado mal, empieza a hacer una lista en un cuaderno aparte y poner los nombres de las personas que están en eminencia, están en posiciones sobre ti. Eso incluye a tu jefe o tu jefa en el trabajo. No, hombre, pero ¿por qué? Es parte, no dice por todos, ¿verdad? No solo por aquellos que nos tratan bien, no, dice por todos. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y si bien es cierto, tenemos todo el derecho de a veces estar no en acuerdo con cosas políticas o no en acuerdo con situaciones de que ciertos gobernantes hacen o deshacen, si bien es cierto, no estoy de acuerdo y tenemos todo el derecho de hacerlo, eso no quiere decir que no debes orar. Porque si Dios nos dice que debemos orar por todos los hombres, pues eso es lo que Dios dice. Y vamos a ver ahora, en un momento, el propósito por el cual Dios quiere que eso sea hecho, porque es para nuestro propio beneficio. Es muy interesante porque cuando Pablo está escribiéndole a Timoteo, recuerden que les dije antes que está bajo el gobierno de Nerón, y históricamente fue uno de los gobiernos peores de la historia. Y el gobierno de Nerón se caracterizó por la persecución de los cristianos. Y Pablo está diciéndole a Timoteo, ora por los reyes y por los que están en eminencia. ¿Cómo cree que eso podría haber caído a muchos hermanos en la congregación? No importa. No estamos hablando de lo que están haciendo, cómo lo están haciendo y el poder que tienen para hacer o deshacer. Dios quiere que oremos
oremos por estas personas. ¿Por qué? Porque Él tiene un propósito. Y es lo que nos va a decir en el versículo 2, la segunda parte. Dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos, noten esto, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Notan eso? Bueno, pero es que ¿cómo puede uno orar? Mire la condición en que estamos en este país, miren las cosas que están sucediendo mundialmente, todas estas. Un momentito, ¿será que parte de esto tiene que ver porque hemos dejado de orar? Porque nos hemos concentrado más en nosotros mismos, de lo que queremos, de lo que queremos que Dios nos dé, y se nos olvida. Mire lo que dice aquí claramente. Dios quiere que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y por eso nos pide que oremos por los que están sobre nosotros. ¡Wow! En autoridad. Eso es lo que nos toca orar. Para que ellos, en una u otra forma, Dios haga algo. Los que están en autoridad muchas veces tienen el poder para hacer el bien o para hacer el mal. Lo tienen. Y quizás usted lo ha experimentado más cerca. Pero dice, nos toca orar. Cuando como cristianos estamos orando por nuestros gobernantes, algo va a pasar. Se va a aquietar el ambiente. Muchas veces nosotros mismos como cristianos no va a haber en nosotros esa rebeldía contra aquellas autoridades que no quiero o no me gustan, porque estoy orando por ellos. Otra vez, recuerden, no significa que el orar es que tengo que estar de acuerdo. No, pero Dios dice que sí debo orar. Quiere decir que uno de los propósitos de la oración es que la gente cambie su manera de vivir. Obviamente necesitan a Cristo y vamos a ver que ese es otro de los propósitos por el cual Pablo escribe a Timoteo que debemos orar por todos. Pero quiero que note 4 cosas que menciona aquí, que va a pasar cuando estamos orando por las autoridades, por aquellos que están sobre nosotros. Note lo que dice, para que vivamos quieta. ¿Nota eso? Para que nosotros vivamos en una forma quieta, es decir, en paz, una paz interna, calma, tranquilidad, serenidad, libre de estrés. Esto es lo que habla de la quietud. Pero no solamente dice para que vivamos quieta, y dice y reposadamente. Tiene que ver con lo externo, libre de disturbios, motines, huelgas, protestas violentas. No está diciendo que hay que eliminarlas. No, se pueden dar, pero muchas veces estas cosas terminan en la violencia, y aquí lo hemos vivido en los últimos meses. Y no sé si esto nos está motivando a orar. Gracias a Dios que nuestra iglesia el domingo empezamos con 21 días de oración. Pero ojalá que esto no termine después de los 21 días. Por el contrario, que esto continúe. No solo dice para que vivamos quieta y reposadamente, pero dice en toda piedad. ¿Qué quiere decir esto? Vivir santamente. Y wow, es una de las cosas que no se está experimentando en estos días. ¿Cierto? Depravación, corrupción, a toda parte. Pero es interesante porque él dice para que vivamos quietas, reposadamente, y dice en toda piedad, es decir, santidad, menos corrupción. Y termina diciendo honestidad y honestidad. Cuando mi esposa y yo, el Señor nos trajo a este país hace ya 32 años y resto, es muy interesante para mí ir notando cómo al principio notábamos tanta honestidad en las personas y hoy día ya no es así. Siempre encontramos personas honestas, aún entre los creyentes. No se da esto, qué triste, ¿no? Y Dios dice, hey, ora por todos, ora para que esto pueda ser una realidad, para que vivamos quieta, reposadamente, en piedad y en honestidad. ¿Qué tanto necesitamos esto? Mire lo que Pablo escribe también a Tito, unas cuantas páginas hacia adelante, capítulo 3. Note lo que les dice en el versículo 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen,
que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Note lo que dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pablo le dice a Timoteo, hay que hacer esto, porque antes así éramos nosotros. Hubo un cambio. ¿Y qué es lo que hizo este cambio? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que originó? Posiblemente mucha gente orando, que conocieran al único Dios. Y cuando vinieron y conocieron a Dios, ¿qué pasó? Hubo un cambio, porque eso es lo que pasa. Cuando llegamos a Cristo, ¿qué produce? Un cambio. Y por eso Pablo está diciendo acá, debemos estar orando, porque mire lo que le dice en el versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Notan eso? Todos los hombres sean salvos. ¿Orar por cuántos? ¿Por quiénes? Por todos los hombres. Y dice en qué posiciones. Entonces aquí Dios nos está diciendo la razón de estar orando, el propósito de estar orando. Y agrega algo muy importante, dice, porque esto es bueno y agradable. Esto agrada a Dios. La oración intercesora agrada a nuestro Dios. Dios se place. Dios le encanta ver que usted y yo estamos orando por aquellos que están a nuestro alrededor, por aquellos que necesitan a Cristo, por aquellos que están gobernando, para que vivamos quietas, reposadamente, en piedad y honestidad. ¡Qué bendición! Eso es lo que nos toca hacer, porque esto es bueno y agradable. Porque al final, ¿qué es lo que Dios quiere ver? Versículo 4, el cual quiere que todos los hombres, todos. El deseo de Dios es que cada persona, y usted que me está escuchando, si no es hijo de Dios, Él desea que tú vengas a Él, que llegues a conocerle como Señor y Salvador. Ese es el deseo de Dios. Pero tú tienes que dar ese paso. Y eso es lo que está diciendo aquí. Porque Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué necesidad tenemos hoy en día en cuanto a esto? Pedro escribe en cuanto a esto también en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, cuando todos están diciendo, bueno, es que ustedes hablan de que el Señor viene y no viene, ¿qué está pasando? Segunda de Pedro capítulo 3, en el versículo 9. El Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, ¿notan eso? Otra vez, todos procedan al arrepentimiento. Este tiempo de oración, 29 días de oración, vamos a tener un tema cada día, pero ¿por qué no orar cada día por los que están sobre nosotros? ¿Queremos ver un cambio en Kansas City? ¡Ay, claro que sí! Oremos, oremos. Hay mucha gente que está orando, hay muchos que dicen que van a orar, pues eso es lo que Dios quiere que hagamos. Oremos por nuestros gobernantes, no solo los que nos gustan, no, por todos. Y empecemos ahora mismo. Dios hará maravillas porque ese es nuestro Dios. Oremos por todos. Padre Celestial, muchas gracias. Te damos muchas gracias porque confiamos en que tú vas a hacer una obra. Tú dices, oh Dios, en tu palabra que debemos orar por cada hombre, por todos los hombres. Y agregas aquí específicamente aquellos que están en autoridad. Señor, oramos por el gobernante de esta ciudad, por los alcaldes, por el presidente de esta nación, por los maestros que están sobre los niños, por nuestros jefes, por nuestros pastores. Oh Dios, queremos que tú hagas una obra. Ayúdanos, oh Padre Celestial, a ser fieles en interceder por cada uno de aquellos que están en gobiernos. Y por qué no, en aquellos países, oh Dios. Muchos de nuestros hermanos, su país de origen es triste. Las condiciones políticas, las condiciones de gobiernos, es triste. Constantemente estamos recordando en oración. Señor, tú conoces cada país y queremos que durante este tiempo nos ayudes a recordar esto y que seamos fieles
para orar por todos los hombres. Oramos en tu precioso nombre y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos.